¿Qué onda, chavales? Hoy les traigo la historia de un hombre que empezó desde cero y llegó a ser uno de los más poderosos de su tiempo. Sí, estamos hablando de John D. Rockefeller. Este cuate, John D. Rockefeller, nació en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839. Desde muy joven, mostró una determinación y una habilidad para los negocios que lo llevarían muy lejos. Richford era un pequeño pueblo en el estado de Nueva York, y la vida allí no era fácil. La familia Rockefeller no tenía mucho dinero, pero eso no detuvo a John. Su papá, William Avery Rockefeller, era vendedor ambulante, lo que significaba que vendía productos de un lugar a otro. No era un trabajo estable, pero hacía lo que podía para mantener a su familia. Su mamá, Eliza Davison, se encargaba de la casa y de sus 6 chamacos. Era una mujer fuerte y trabajadora que inculcó en John valores de disciplina y esfuerzo. Desde chiquito, John ya tenía cabeza para los negocios, era un pillín. Siempre estaba buscando maneras de ganar dinero y ayudar a su familia. A los 7 años, ya criaba pavos y los vendía a los vecinos. No era un trabajo fácil, pero John lo hacía con entusiasmo y dedicación. También compraba dulces, los hacía más chiquitos y los vendía a sus compas de la escuela. Imagínense, ya desde niño sabía cómo sacar provecho de cada oportunidad. A los 16 años, se mudaron a Cleveland, Ohio, y John D. Rockefeller empezó a chambear como ayudante de contabilidad. Este fue un gran cambio para él y su familia. Era súper dedicado y hacía todo al pie de la letra, por eso se convirtió en un empleado muy valioso. Su ética de trabajo y su atención al detalle lo destacaron entre sus compañeros. Este fue el comienzo de una carrera que iba a cambiar el mundo, de verdad. John D. Rockefeller no solo se convirtió en un magnate del petróleo, sino que también dejó un legado que perdura hasta hoy. Pero no crean que todo fue fácil para Rockefeller. Su camino al éxito estuvo lleno de desafíos y obstáculos que tuvo que superar con determinación y astucia. En 1859, cuando tenía 20 años, se juntó con Maurice B. Clark para hacer negocios. Juntos, abrieron una pequeña empresa de productos agrícolas y otros bienes. Al principio les fue bien, pero llegó la Guerra Civil de Estados Unidos y ¡pum!, les fue mal en sus negocios. La guerra trajo incertidumbre y dificultades económicas que afectaron a muchas empresas. Pero Rockefeller aprendió la lección: hay que diversificar, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta, y siempre estar listo para cuando el mercado cambie. Esta estrategia de diversificación se convirtió en una de sus principales filosofías empresariales. En 1863, Rockefeller se metió al negocio del petróleo, que estaba en su mero auge. Vio en el petróleo una oportunidad de oro para crecer y expandir su imperio. Se dio cuenta de que había una oportunidad única en la refinación del crudo, o sea, convertir el petróleo en queroseno, que era lo que usaban para las lámparas en ese entonces. Esta visión lo llevó a fundar una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. Rockefeller no se conformó con solo refinar petróleo. Desde el principio tenía una visión mucho más ambiciosa. Se dio cuenta que para ser el mero mero, tenía que controlar cómo se transportaba y se distribuía el producto. No bastaba con tener el petróleo, había que dominar toda la cadena de suministro. Por eso, en 1870, creó la Standard Oil Company of Ohio. Esta empresa no solo refinaba petróleo, sino que también se encargaba de su transporte y distribución. Su estrategia fue muy efectiva, pero también muy polémica. Muchos lo acusaron de prácticas monopolísticas y de sofocar a la competencia. Hizo tratos secretos con las compañías de trenes para que le dieran mejores precios para transportar su petróleo. Estos acuerdos le permitieron reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia. Eso le dio una ventaja enorme. Su empresa creció a un ritmo impresionante, superando a todos sus competidores, y así fue como su imperio creció rapidísimo. En poco tiempo, Standard Oil se convirtió en una de las empresas más poderosas del mundo. Con Rockefeller al mando, Standard Oil se convirtió en un monstruo. Compró o eliminó a la competencia y llegó a controlar casi el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos. Sus métodos eran duros, por eso le decían varón ladrón. Pero también hay que reconocer que hizo la industria más eficiente e innovadora. Ya en sus últimos años, Rockefeller se dedicó a la filantropía. Donó millones de dólares a la educación, la medicina y la religión.
Hasta fundó la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller. Pero a pesar de todas las cosas buenas que hizo, nunca pudo quitarse la fama de sus negocios turbios. Su legado sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un genio de los negocios o un monopolista despiadado? La historia de John D. Rockefeller nos recuerda que el éxito es complicado. Su determinación, su visión para los negocios y su enfoque en la eficiencia lo llevaron a la cima. Pero sus métodos sucios y el monopolio que creó siguen dando de qué hablar hasta el día de hoy. La vida de Rockefeller nos hace pensar en la ética de los negocios y en cómo el capitalismo impacta en la sociedad, temas que siguen siendo importantes en pleno siglo XXI.